Pasamos ahora a presentar a la licenciada Lilia Goday, la doctora Lilia Goday, que es abogada con estudios de posgrado en Administración Financiera y Derecho Constitucional. Tiene amplia experiencia en el sector público, se ha desempeñado en cargos de dirección y consultoría en el Estado Nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde en este ámbito ha conducido y dirigido la primera experiencia piloto del programa de presupuesto participativo. Ha sido invitada como panelista en numerosos seminarios sobre el tema en el país y en el exterior y ha efectuado también varias publicaciones al respecto. Fue directora ejecutiva y presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cambio Democrático, directora de Cooperación Internacional de la Fundación Fines y en la actualidad es directora general del Foro Permanente para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la Paz, FOPAZ. El 10 de marzo del año 2009 recibió alguna distinción en el Día Internacional de la Mujer 2009, premio que fue otorgado por la Comisión de Asuntos Municipales del Honorable Senado de la Nación y la Organización Argentina de las Mujeres Empresarias, OAME, por la trascendencia de su labor y aporte al bienestar de la sociedad argentina. Vamos a hablar de presupuesto participativo y la idea es diagramar de esta manera mi mensaje. Primero quiero hablar de la importancia del presupuesto. ¿Qué presupuesto tenemos que tener para poder hacer un presupuesto participativo? En segundo término, quiero hablar ya del presupuesto participativo dentro de los instrumentos de participación ciudadana. Después me voy a enfocar en el tema de la metodología, porque me parece que el tema del presupuesto antes, cómo está armado, y el tema de la metodología de participación después, son los dos ingredientes fundamentales para poder tener éxito en la realización del presupuesto participativo. Y por último, y brevemente, el rol del Estado y de los actores dentro del programa de presupuesto participativo que se arma en un municipio. Bueno, vamos entonces primero a qué características, qué situaciones relevantes tiene que tener nuestro criterio el presupuesto para poder hacer presupuesto participativo. Bueno, necesitamos un presupuesto. Ustedes saben mejor que ninguno, todos los que están en el tema presupuestario, que el presupuesto es la ley fundamental que tienen los gobiernos para poder desarrollar su plan de gobierno. Y el presupuesto tiene que expresar el plan de gobierno. Ahora, no todos los presupuestos lo expresan. Ustedes saben perfectamente que el gobierno puede decir que privilegia la educación o que privilegia la salud, y después cuando uno va a ver los números que le están asignando a esos servicios son muy bajos y realmente revelan que no hay una voluntad política de promover esos ítems. Entonces, el presupuesto para que sea una expresión del plan de gobierno tiene que permitir la transparencia en los actos de gobierno. Es un instrumento que sirva para la participación ciudadana desde el momento de la programación del presupuesto. Por otro lado, tenemos que conocer los responsables de los programas, los responsables políticos de la gestión, los órganos gestores de los distintos sistemas de la gestión pública. Y por último, el presupuesto nos tiene que servir para evaluar la acción de gobierno a través de los resultados de esas acciones. Teniendo un presupuesto así, bueno, el presupuesto en su estructura debe contestar esta pregunta. ¿Qué hacer? Fundamentalmente, probablemente, muchos gobiernos quieren terminar con las necesidades básicas insatisfechas. Es probable que una de las cosas que quieran hacer es eso. Terminar con las necesidades básicas insatisfechas o por lo menos paliarlas. ¿Con quién hacerlo? Hay que determinar qué área de gobierno, quiénes dentro del gobierno son los responsables de dar los servicios para poder paliar esas necesidades. ¿Dónde? Así como las necesidades no son homogéneas para toda la población, tampoco son homogéneas en el territorio. La importancia de la territorialización del gasto está ahí, contestando la pregunta ¿dónde vamos a hacer la acción de gobierno? ¿Cuánto? Eso significa el tamaño de la acción. ¿Cuánto vamos a hacer para paliar tal necesidad? Y por último, ¿qué se necesita? ¿Con qué vamos a hacerlo?
el presupuesto realmente se puede convertir en una expresión del plan de gobierno. Puede ser un sistema importante de información pública, puede permitir la transparencia en los actos de gobierno, puede permitir la participación ciudadana. El instrumento en este caso se transforma en lo que yo llamaría el esqueleto dentro de la arquitectura del Estado. El presupuesto es el esqueleto donde se sustentan todos los demás sistemas de gestión. Puede ser entonces un instrumento de transformación, este esqueleto donde se sustentan los demás sistemas, un instrumento de transformación porque en su estructura y en su formulación van a aparecer esas necesidades y van a aparecer las respuestas que habíamos dicho, de las preguntas que habíamos dicho antes, es decir, qué acciones hay que desarrollar, cómo y dónde se van a llevar a cabo, quiénes van a ser los responsables. El presupuesto es también una expresión del plan de gobierno, que me parece que estaba seguramente en la transparencia anterior, pero no importa. El presupuesto es también la expresión del plan de gobierno, pero para que sea la expresión del plan de gobierno, el presupuesto tiene que atar las variables reales con las variables financieras. Y esto en toda la etapa, en todas las etapas de formulación presupuestaria, en la estructura presupuestaria y aún en la evaluación presupuestaria. Si no ata estas dos variables, es imposible después medir las metas y por otro lado, se transforma solamente en un instrumento financiero que lo que hace es ponerle techos a los funcionarios para que no gasten más de la cuenta, pero no expresa de ninguna manera el plan de gobierno. Como garante de la participación, de nuevo, en estas etapas, ya sea en la formulación del presupuesto, que es el momento en que nosotros tenemos que ver qué necesidades hay, con qué servicios vamos a atender esas necesidades, quiénes van a atender esas necesidades, con qué recursos, eso tiene que dar lugar a la participación de la gente, porque cuando uno detecta una necesidad, la va a tener que evaluar y la va a tener que priorizar sobre otras necesidades. Y en este momento es importante la participación de la ciudadanía. Por otro lado, en la estructura presupuestaria, también la participación en la estructura presupuestaria, porque detectada la necesidad, tenemos que también establecer con qué servicio la va a poder atender esa necesidad, dónde va a ser el territorio. Esa es la contestación de todas estas preguntas que nos habíamos hecho antes. Y por último, en la etapa de la evaluación presupuestaria, también la participación ciudadana va a ser importante. Tanto la evaluación se va a dar en el momento de la ejecución presupuestaria como en el momento en que termina la gestión del gobierno. Es decir, hay una intervención ex ante en la formulación, hay una intervención durante en la ejecución y hay una intervención ex post en la evaluación. Bueno, si se dan todas estas circunstancias que dijimos antes, el presupuesto se transforma en un eficiente asignador de recursos. Bueno, vamos a hablar, o sea, la idea esta de cómo tiene que estar el presupuesto brevemente dicha, en el sentido de que pueda ser realmente una expresión del plan de gobierno y que pueda, que me parece muy importante el tema de atar las variables reales a las variables financieras, va a ser un eje fundamental para que nosotros podamos armar la posibilidad de trabajar presupuesto participativo. La participación ciudadana surge hace bastantes años, ustedes saben que hace tiempo que se habla de participación ciudadana como una manera quizás de eficientizar y de mejorar la acción de gobierno. Hay una participación ciudadana fáctica, espontánea, donde las personas por ahí se reúnen para pedir algo concreto, tienen un problema en el barrio, en la comunidad, y se juntan y van a hacer una petición ante las autoridades, o quizás hay
organizaciones de fomento en los barrios. Y bueno, esta es una participación un poco más inorgánica, un poco más improvisada, pero desde la reforma del 94 de la Constitución Nacional y quizás en muchas de las reformas provinciales empiezan a aparecer institutos de participación ciudadana que están propiciando que la gente pueda participar. Fíjense los casos de las audiencias públicas, de la consulta popular, de la iniciativa popular, los casos de doble lectura y el caso mismo del presupuesto participativo. Aparece en un montón de legislaciones locales. El presupuesto participativo, digamos que es una más entre estas herramientas de participación. A mi criterio es una de las más importantes, porque lo que está en juego es la plata con la que se gestiona, y eso es fuerte. ¿Por qué aparecen todas estas herramientas de participación ciudadana? Probablemente por una situación de crisis de participación, de crisis de representación. Ustedes habrán visto que aparece en la sociedad permanentemente que los representantes muchas veces no cumplen con las demandas de la sociedad. Hay una crisis bastante importante de representación y esto hace que la gente medio como que le saca el mandato. Este legislador no cumple con lo que yo, con mis aspiraciones, con mis demandas, entonces yo mismo me las arreglo y voy y participo directamente para solucionar mis problemas. La crisis de la representación tiene que ver muchísimo también con la crisis de los partidos políticos, por lo menos a mi criterio. Los partidos políticos en estos momentos no receptan las demandas de la sociedad. La dirigencia debería ir delante de la gente, pero prácticamente va atrás de las encuestas, a ver qué es lo que quiere la gente, y entonces atrás de eso van los partidos políticos. La gente no se siente representada y hay en verdad una crisis de la representación. Pero la participación no creo que es a mi criterio una sustitución de la representación, sino es un complemento, y que la democracia participativa en definitiva fortalece y ayuda a la democracia representativa. El presupuesto participativo. Yo ya me perdí por dónde voy, Bueno, hemos llegado. El presupuesto participativo es un sistema de acumulación y seguimiento, como dice acá, del presupuesto en el que la sociedad, a través de debates, consultas, reuniones, establece cuáles son las prioridades, las obras y las acciones que tienen que ser desarrolladas por el gobierno. Es también una herramienta valiosa de planificación presupuestaria. Según nuestros amigos de Porto Alegre, que fueron los creadores de este tema, el presupuesto participativo perfecciona la democratización entre el Estado y la sociedad y genera una esfera pública no estatal donde la población puede controlar al Estado. Me tengo que referir al tema de Porto Alegre brevemente cuando hablamos de presupuesto participativo, porque en verdad casi todas las demás experiencias de presupuesto participativo han tomado la metodología de trabajo de Porto Alegre con alguna diferencia o algún matiz distinto, pero básicamente se han basado mucho en esta experiencia, que ha sido muy estudiada, que ha sido muy perfeccionada y en la que se ha trabajado muchísimo, y como ustedes saben ha ganado un premio a una de las mejores gestiones municipales. En la experiencia de Porto Alegre me gustaría contarles un poco cuál es la visión política que tuvieron cuando hicieron el presupuesto participativo, porque también uno así puede entender por qué lo sostuvieron tantos años. Ustedes saben que el Partido de los Trabajadores en el año 88 va a pelear por la intendencia de Porto Alegre. Ellos ya en su digamos, propuestas de campaña ya tenían el tema de las asambleas populares. Y en el 89, cuando ganan la elección, llevan adelante este sistema de asambleas en la sociedad que iban a decidir cuáles iban a ser las acciones de gobierno. ¿Cuál es el objetivo que tenía el Partido de los Trabajadores? Cambiar la representación tradicional que estaba en los legisladores a estas asambleas donde estaba la ciudadanía. La democracia, como es su concepto,
la soberanía está en el pueblo. Entonces, el pueblo, en vez de pasar la soberanía a sus representantes para que los representen en la legislatura, retenían esa soberanía y la ejercían en las asambleas. Ellos mismos con el tiempo se dieron cuenta que esto era un poco locura, porque en definitiva que tenían que hacer una revolución, porque la Constitución decía que los representantes tenían determinadas funciones y no le iban a poder modificar por una voluntad del poder ejecutivo. Así que bueno, pero empezaron con el tema de las asambleas, y en estas asambleas empezaron a tomar decisiones sobre las acciones de gobierno. Otro de los objetivos que tenía el Partido de los Trabajadores era la reformulación del Estado-Nación. Con la globalización, ustedes saben que los estados han perdido muchísimas competencias, sobre todo en lo económico. El tema este de la seguridad, que nosotros permanentemente venimos hablando en todos lados, es un tema antiquísimo, porque es una de las pocas competencias realmente propias del Estado, que tampoco la puede cumplir bien, tampoco la puede cumplir eficientemente. Bueno, el Estado, como lo advertía el Partido de los Trabajadores, el Estado Nacional, era un Estado impotente, pero esa impotencia lo llevaba a una profunda incompetencia. Por eso la necesidad de crear ámbitos donde la ciudadanía interpele a ese Estado para que se ponga las pilas y que realmente cumpla las funciones que tiene que cumplir. Y esa reconstrucción del Estado era de abajo hacia arriba, es decir, de los municipios hacia el Estado Nacional. Por eso, el tratar de dar herramientas a los municipios, por eso los municipios también sobrecargados de funciones que les delega el Estado Nacional, necesitaban nuevas herramientas. Y de ahí aparece este protagonismo de la gente que vive en los municipios para decidir sobre las cuestiones de gobierno. Bueno, acá me aparece, a ver esto si lo pongo, acá me aparece algo, me desapareció para atrás, bueno, acá me aparece una cosa que tenía que aparecer más adelante, pero no importa. Acá les quiero decir cuáles son las cosas, los temas comunes que aparecen en todas las experiencias de presupuesto participativo, en cualquier lado. La construcción del presupuesto, quiero decir la diagramación, de cómo, el diseño de cómo hacer el presupuesto participativo en determinada ciudad. La divulgación del presupuesto. En los lugares chicos, en general, con flyers, con banners, con publicaciones en los diarios locales, con anuncios en los actos que hace el gobierno. En casi todos los lugares que hacen estas experiencias, la divulgación es parecida. Después, el trabajo en la asamblea. Las decisiones se toman con la gente. Yo he visto un caso en la provincia de Buenos Aires, que no voy a decir quién, que hacen encuestas. Entonces hacen encuestas y con eso creen que hicieron presupuesto participativo y la gente ni se ve la cara. Después, elección de representantes en las asambleas. En casi todos los lugares donde se desarrolla necesitan representantes porque no pueden ir todos los vecinos a diagramar el presupuesto o en las reuniones donde se tratan temas más puntuales, que no es que ya sus representantes tienen el mandato de la asamblea, son menos los que pueden discutir. Después hay un tema que es la negociación, que esto lo vamos a ver también cuando veamos la metodología, porque es importante. No solamente los vecinos negocian con el gobierno, sino que los vecinos negocian entre sí, porque cuando uno prioriza alguna obra o algún servicio, esta priorización se hace discutiendo con otro, intercambiando ideas, viendo lo que para mí es importante, para otro no lo es. Entonces es importante que se entable una negociación, por un lado con el gobierno y con los vecinos entre sí. Y por último, monitoreo de la ejecución. Cualquier proyecto que se decida en el marco del presupuesto participativo después tiene que ser monitoreado para ver si se está cumpliendo. Bueno, acá estamos en Porto Alegre, que es la experiencia más emblemática del presupuesto participativo. No quiere salir de Porto Alegre.
Que es un poco lo que hablábamos antes, que es lo que buscaban en Porto Alegre con este tema del presupuesto participativo, socializar la política, crear un nuevo espacio de interpelación al gobierno. Bueno, rápidamente cómo se desarrolla allí, que es muy parecido a cómo se desarrolla en casi todos los lugares. Hay una primera ronda de reuniones que se hace entre el 15 de marzo y el 15 de abril, donde el gobierno prácticamente expone su programa anterior, rinde cuentas prácticamente, y la gente discute sobre esa rendición de cuentas. El municipio de Porto Alegre, como cualquier municipio que trabaje el tema, lo dividen en regiones, en este caso en 16 regiones, con 2 delegados, se eligen en esta primera ronda de reuniones, 2 delegados en cada región, y en las regiones se tratan los temas del lugar, o sea, el tema de la región, y en las plenarias temáticas se tratan 5, que son 5, se tratan 10 temas que son estructurales, temas estructurales para la población, como pueden ser los temas educativos, los temas de transporte, los temas que abarcan toda la región. Bueno, a veces los delegados que decimos que eligieron la primera reunión junto con los coordinadores van a ser los que van a coordinar todo el proceso durante el resto del año. Después, antes de la segunda ronda de reuniones, que es en julio, más o menos entre junio y julio, hay un montón de reuniones intermedias donde la población empieza a ver cuáles son sus necesidades locales, las empieza a priorizar, etc. El gobierno, por lo que yo vi, en el caso de Porto Alegre, estaba en algunas experiencias, están todos, están en todas las reuniones, en todas las regiones, va el intendente con su gabinete, trabajan a la par de la gente, discuten, presentan proyectos. En la segunda quincena ya la gente tiene más o menos las prioridades armadas y en esta segunda ronda de reuniones, ¿no? La gente tiene sus prioridades armadas y el gobierno también presenta cuáles son los gastos que van a necesitar, en general los gastos rígidos, que van a ser gastos inamovibles. Entonces, entonces, en esta segunda ronda, que es del 15 de junio al 15 de julio, como les decía, ya priorizan, probablemente eligen a los coordinadores, porque va a haber un consejo de presupuesto participativo formado por los delegados que les dije antes, que se juntan en la primera ronda de reuniones, los consejeros de la segunda ronda, la gente del municipio de Porto Alegre, la gente del gabinete de planeamiento del presupuesto participativo. ¿Y qué pasa? Cuando las regiones, las reuniones regionales priorizan, entre 4 temas priorizan 3. Se eligen 3, digamos, entre los 4 priorizados, el gobierno elige 3 temas. Lo mismo en las plenarias temáticas. Y entonces se empieza a armar la primera matriz presupuestaria, que lleva un primer indicador de planeamiento, que es las prioridades que se eligieron en las regiones. Un segundo indicador de planeamiento, que son las prioridades que se eligieron en las temáticas. Y un tercer indicador de planeamiento, que son los gastos fijos del gobierno, los gastos rígidos que no los puede tocar. Con esa matriz presupuestaria se les manda a las distintas áreas de la municipalidad y ellos a su vez hacen sus aportes. Con esa matriz trabajada dentro del municipio, en el mes de septiembre se elabora el proyecto de presupuesto que se presenta a la legislatura el 30 de septiembre. Rápidamente ese es el tema, después ya ver cómo se eligen a los consejeros, a los delegados por cantidad de miembros de asamblea, cómo se eligen las prioridades teniendo en cuenta carencias regionales, necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hay un montón de indicadores que no se los voy a dar acá porque son como para hacer 3 horas de charla
lo primero que hace es, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Que en verdad es ese el tema central que yo veo que la gente que trabaja en los municipios dice, sí, vale, yo lo hago aquí. Bueno, primero, volvemos al tema del presupuesto. Adaptar el presupuesto para que pueda llegar a ser participable. Una vez que uno tiene el presupuesto en estas condiciones, que pueda realmente hacerlo participable, el tema de cómo llamarse a la participación para mí es un tema vital. Porque una vez que uno abre la puertita de la participación y después no da respuestas, es preferible no haberlo abierto. Mejor no participar. Si no están dispuestos a sostener el proceso, no participemos. Ahora, ¿cómo debería ser a mi criterio este proceso? Tendría que ser un proceso colaborativo. No votamos y el que gana, gana y el que pierde, pierde. Sino que las soluciones, las prioridades, los temas que se elijan en esta priorización presupuestaria sean por consenso. Para lo cual se requiere un proceso colaborativo. ¿Qué quiere decir? Proceso es una serie de pasos que dan un resultado. Un proceso colaborativo es el que llama a personas o grupos con distintas visiones o distintos puntos de vista sobre algunos temas para llevarlos a trabajar hacia metas comunes o compatibles. Para eso, finalmente lo que vas a lograr es una solución consensuada. Para eso es necesario que las personas que trabajen con esta gente, con estos grupos de gente, puedan detectar las necesidades, los intereses, los valores, para que la solución que se encuentre a determinado problema o la cuestión que se elija para poder hacer la obra incorpore los valores, las necesidades y los intereses de estas personas de alguna manera, como para que después se haga sostenible la decisión. Cuando llegamos al final de un proceso colaborativo, no es que se va a hacer lo que todos quieren de igual manera, pero se va a hacer gran parte de lo que la gente ansía, prevé, y como hacemos gran parte de lo que la gente quiere para determinada situación, este proceso esa gente lo va a sostener. Y es la única manera de no tener conflicto, de no tener problemas en el desarrollo de todo el proceso de participación. Ahora, ¿cómo se trabaja en un proceso colaborativo? Primero, bueno, voy a hacer presupuesto participativo, ¿qué hago? Primero, la primera etapa es la de evaluación. Evaluación, análisis. Llego a una comunidad, cuántas personas viven, cómo están las necesidades geográficamente distribuidas. Hay más necesidades en este lugar que en el otro, hay más gente con menor educación acá que allá. ¿Quiénes los representan? Hay organizaciones vecinales. ¿A quién vamos a invitar? Vamos a invitar a las cámaras empresarias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son representativos? ¿Quiénes no? Bueno, todo este análisis y evaluación que tenemos que hacer en el territorio es la primera etapa del proceso. La segunda etapa es el diseño del proceso. Esta primera etapa es probable que la pueda hacer el gobierno local, que es quien más conoce probablemente el territorio. La segunda etapa del proceso, quizás ahí necesitan un poco de ayuda más profesional, porque requiere diseñar el proceso. Diseñar el proceso implica qué metas vamos a poner, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser el procedimiento del trabajo, cuántas reuniones vamos a hacer, cómo vamos a ir fijando nuestras metas o nuestros objetivos, cómo vamos a hacer para participar. No, se sientan todos juntos, y algunos no se pueden sentar con otros hasta dentro de otras reuniones. O sea, hay que diseñar quién va a conducir el proceso. Entonces, todo esto, todo el diseño del proceso, a veces es importante que participe alguien neutral, y también es importante que participe la gente que va a participar en las reuniones de presupuesto participativo. Porque si nosotros logramos diseñar un proceso que tenga consenso de la gente que va a intervenir en este proceso, también va a ser sostenible, como decíamos antes, con las decisiones consensuadas. Son sostenibles porque todos logran algo en esa decisión. Ya no sé por dónde estoy. Bueno. La tercera parte del proceso es la conducción. La conducción del proceso puede hacerla alguien dentro de... La conducción del proceso puede
hacerla seguramente alguien dentro del gobierno, pero es aconsejable que lo haga una persona imparcial o una persona neutral. No es la función del moderador, que te faltan 5 minutos, por ejemplo, la función del facilitador. Tiene que meterse en el tema, tiene que conocer el tema. Lo que no puede es opinar, no puede dar su opinión en el tema. Lo que tiene que garantizar es que toda la gente que está en esa reunión participe, que todo el mundo pueda hablar, que no haya gente que sea aterrorizada por otra y entonces se calle la boca, que no haya gente que quiera captar la reunión y llevar para el lado que ellos quieren. Es decir, lo que el facilitador le garantiza en esta conducción del proceso es un proceso imparcial que se llegue a los resultados, porque también todos los que participamos en la asamblea sabemos que la asamblea muchas veces es una catarsis que no termina en nada, no sale un producto y no se avanza. Lo que se garantiza con la conducción del proceso y con haber diseñado el proceso es que se avance, que haya resultados y que se vaya poniendo metas en el tiempo. Y por otro lado, también es importante que el facilitador pueda acompañar a la ciudadanía en el monitoreo del proceso. Es decir, toda la parte de evaluación de lo que se ha hecho, también es importante que la figura del facilitador ayude a también no desenfocarse, porque una de las principales funciones que tiene un facilitador es que la gente no se salga del foco y pueda seguir trabajando en este tema. Bueno, el proceso, para mí, y el presupuesto son los dos elementos centrales para el que quiera hacer presupuesto participativo. Presupuesto que sea transparente, que la variable real se ajuste a la variable financiera y sobre todo el tema de la participación que esté absolutamente proyectada, que esté absolutamente pensada como va a ser, no improvisada. Ahora, brevemente, tengo un poquito de tiempo, les quiero hablar sobre lo que a mí me parece que tiene que ser el rol del gobierno, el rol de las organizaciones que trabajan en esto. El gobierno tiene un rol fundamental en el presupuesto participativo. Si el gobierno no lo quiere hacer, no se lo va a poder hacer, porque él tiene que abrir las cuentas, tiene que mostrar los responsables, tiene que fundamentalmente sostener la participación, tiene que tener la voluntad política de hacerlo. Si no hay voluntad política del gobierno, o si la voluntad está media y digo, bueno, lo hago porque nada, es como el clima de época que tengo que abrir la participación, mejor que no. Si no lo van a hacer bien, mejor que no se haga. O sea, la voluntad de sostener un proceso por parte del gobierno es fundamental. Por otro lado, otra de las funciones que tiene el gobierno es informar. Informar, porque sin información la gente no puede tener ningún tipo de opción, no puede elegir nada. La información comprende qué es un presupuesto, es decir, ponerle de forma fácil qué significa un presupuesto, qué significa el presupuesto participativo en particular y quiénes son los responsables de los sistemas de gestión de gobierno. Eso lo tiene que poner a servicio de la ciudadanía para que sepan todo eso. Después tiene que institucionalizar espacios de participación. Es decir, llamo a la gente a participar periódicamente, pero llega un momento que ya no quiero saber más nada, que se metan en mis cuentas y cierro la ventana y no participan más. Eso es pésimo. Es preferible, como les decía antes, que no se abra la puerta de la participación. Institucionalizar espacios significa que la gente encuentre lugares de expresión, lugares donde pueda conectarse con el gobierno, donde pueda interpelar el gobierno, donde pueda ese estado que la gente de Porto Alegre llamaba estado impotente o incompetente, donde pueda interpelar al Estado para que pueda cumplir realmente su función. Y por otro lado, hay un rol que es muy importante, que es el de la educación en la participación, que tiene que hacerse en las escuelas desde muy temprano, para que haya una cultura donde la gente sepa que puede tomar contacto con la cosa pública y poder incidir en las decisiones de gobierno y es más, aún en las decisiones, o sobre todo en las decisiones que le van a impactar directamente.
Con relación al rol de las organizaciones de la sociedad civil, que en este proceso tienen un rol importante, las organizaciones de la sociedad civil tienen que capacitar. Una de las cuestiones fundamentales que pueden hacer es capacitar a la ciudadanía en la participación. Pero además, hay cierta parte de la sociedad que está excluida del sistema, que no la representa nadie. Traer a esos sectores a estos procesos participativos sería un rol muy interesante para la sociedad civil. Y aún aquellos sectores que no están incluidos en el sistema, pero que sí están ausentes, están desmotivados para tomar participación en los temas que hacen a la comunidad, también sería muy importante que las organizaciones de la sociedad civil pudieran acercar esta gente a estos procesos. Por último, yo creo que gana muchísimo la sociedad en poder participar, en poder incidir en las cosas que le impactan, en las políticas que les van a modificar su conducta día a día, en lo que realmente les van a modificar la vida. Pero también para el gobierno es importantísimo porque crea una nueva relación con la sociedad, legitima las políticas públicas, porque no se olviden que las políticas que la sociedad realmente participa en su formulación, en su diseño, son más sostenibles que cualquier otra política. Así que el Estado, la sociedad gana, el Estado mejora su relación con la sociedad y podemos llegar, entiendo yo, a una convivencia más armónica. Bueno, muchísimas gracias.